Buen día a todos. Hoy queremos hablarles sobre un enfoque muy interesante en psicología llamado conexionismo. El conexionismo se enfoca en explicar cómo se adquiere y procesa la información a través de redes neuronales. Surge como una crítica al behaviorismo y el cognitivismo, al proponer que no se pueden entender los procesos mentales a través de módulos independientes. A continuación les hablaré sobre Edward Lee Thorndike es el autor del pivote entre dos tipos de psicología, el funcionalismo y el conductismo. Desarrolló una teoría que denominó conexionismo, en la que mantenía el concepto de conciencia sin ignorar la importancia del entorno ni su utilidad. Segundo hijo de una familia metodista protestante, hizo de la disciplina y la austeridad las señales de su identidad de sus primeros años de vida. Fue uno de los primeros psicólogos en ser educado completamente en los Estados Unidos. Asistió a la Universidad Wesleyana y se graduó en 1895. Completó sus estudios en Harvard y Columbia, donde recibió su doctorado en 1898 bajo la dirección de James Cattell. Su investigación se basa en estudios de comportamiento animal y en el uso de herramientas como la caja de rompecabezas o caja de problemas, en la que el animal debe accionar un mecanismo para escapar de ella. El resultado de su investigación es la elaboración de la teoría del aprendizaje por ensayo y error. Como influencia de la teoría con el aprendizaje tenemos la ley de efecto, que dice que cuando una conexión entre un estímulo y respuesta es recompensado se le llama retroalimentación positiva. La conexión se refuerza y cuando es castigado es retroalimentación negativa. Esto quiere decir que la conexión se debilita. Posteriormente, Thorndike revisó esta ley cuando descubrió que la recompensa negativa, el castigo, no necesariamente debilitaba la unión y que en alguna medida parecía tener consecuencias de placer en lugar de motivar el comportamiento. Ley de ejercicio. Sostiene que mientras más se practica el vínculo ER, mayor será la unión, como en la ley del efecto. La ley del ejercicio también tuvo que ser actualizada cuando Thorndike encontró que en la práctica sin retroalimentación no necesariamente refuerza el rendimiento. Ley de sin lectura. Debido a la estructura del sistema nervioso, ciertas unidades de conducción, en condiciones determinadas, están más dispuestas a conducir que otras. La ley de Thorndike se basa en la hipótesis ER. Él creía que se establecía un vínculo neuronal entre el estímulo y la respuesta cuando esta última era positiva. El aprendizaje se daba cuando el vínculo se establecía dentro de un patrón observable de conducta. Las aplicaciones y ejemplos de la teoría son el conductismo, que es una teoría general del aprendizaje aplicada en animales y seres humanos. Thorndike se interesó especialmente en la aplicación de su teoría respecto a la educación de las matemáticas. El ejemplo clásico de la teoría ER de Thorndike considera a un gato que aprende a escapar de una caja cerrada presionando una palanca dentro de la caja. Después de muchos procesos de ensayo y error, el gato aprende a asociar la presión de la palanca E con la apertura de la puerta R. Esta conexión ER se establece porque provoca un estado satisfactorio, el cual es escapar de la caja. El ejercicio de la ley especifica que la conexión se estableció porque el vínculo ER ocurrió muchas veces y fue premiada, formando así una consecuencia única. Los conceptos fundamentales de esta teoría son la ley del efecto ejercicio, que plantea que el aprendizaje requiere tanto de práctica como de gratificación. Ley de prontitud. Una serie de conexiones SR pueden encadenarse juntas si ellos pertenecen a la misma sucesión de acción. La transferencia de aprendizaje ocurre a causa de las situaciones anteriormente encontradas. A esta teoría se le vincula con otras, las cuales son el conductismo y el asociacionismo. De acuerdo con los resultados de Thorndike, el aprendizaje es un proceso de prueba y error paso a paso sin cambios bruscos, y a medida que ocurre la prueba y el error desaparece, representando una curva descendente que muestra el progreso asociativo del sujeto. Debido a este aprendizaje, depende de la conexión entre la situación y la respuesta correcta. Thorndike creía que la inteligencia era una combinación de todas las habilidades específicas adquiridas a través del aprendizaje, y con esta idea en mente trabajó en los campos de la estadística y las pruebas psicológicas, estableciendo pruebas de inteligencia multifactoriales. Robert Woodward, de 1869 a 1962, fue un psicólogo estadounidense conocido por su trabajo en la psicología experimental y la teoría del aprendizaje. Se graduó en Harvard y se doctoró en la Universidad de Columbia, donde también fue profesor.
Woodward desarrolló el concepto de variables intermedias en el estudio de la conducta, enfatizando los factores internos como la motivación y la emoción. Su colaboración con Edward Thorndike incluyó investigaciones sobre el aprendizaje y la transferencia de habilidades, lo que influyó significativamente en el desarrollo del conexionismo y la psicología experimental. Edward Thorndike y Robert Woodward colaboraron en estudios significativos sobre el conexionismo, enfocándose en cómo el aprendizaje y la mejora en una función mental pueden influir en otras funciones relacionadas en su trabajo conjunto. Desafiaron la idea de disciplina formal, que sugería que mejorar en una tarea específica mejoraría automáticamente otras habilidades cognitivas. Uno de sus experimentos más notables evaluó cómo el entrenamiento en una tarea específica de estimación de áreas afectaba otras tareas de estimación. Descubrieron que la mejora no se transfería fácilmente a tareas no entrenadas, sugiriendo que las habilidades aprendidas son específicas y no generalizables, sin un entrenamiento directo y específico en las nuevas tareas. Para concluir, el funcionalismo y el conexionismo son dos perspectivas complementarias que buscan entender la mente desde diferentes ángulos. El funcionalismo, desarrollado por pensadores como Hilary Putnam, Jerry Fodor y David Lewis, define los estados mentales por sus funciones dentro de un sistema causal. Aunque ha evolucionado y enfrentado críticas, sigue siendo relevante en la filosofía de la mente. El conexionismo, iniciado por científicos como Donald Hebb, Warren McCulloch y Walter Pitts, estudia la mente a través de redes neuronales. A lo largo de las décadas ha avanzado gracias a modelos computacionales y el aprendizaje profundo, ofreciendo una prometedora comprensión de la cognición. Ambas perspectivas coinciden en que la mente emerge de procesos subyacentes a nivel neuronal, aunque el funcionalismo se centra en las funciones y el conexionismo en las conexiones neuronales. La colaboración entre Edward Thorndike y Robert Woodward, por ejemplo, demostró que las habilidades aprendidas no se transfieren fácilmente a nuevas tareas, resaltando la especificidad del aprendizaje.